Hay una grieta en la Tierra tan profunda que al asomarse uno siente que el planeta se partió en dos. Un abismo donde las paredes de piedra se elevan más alto que 3 torres latinoamericanas, una sobre otra. Aquí, el río no rodea las montañas, las atraviesa, las corta como un cuchillo, abriéndose paso por el corazón mismo de Chiapas. Este no es un paisaje para postales, es una fractura geológica. Una herida tan violenta y antigua que ya existía cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra. Sus paredes fueron testigos del suicidio masivo de los guerreros chiapanecas durante la conquista. Y fue una barrera natural tan infranqueable que dividió al estado en dos durante 400 años. Para entender este lugar, hay que viajar muy atrás en el tiempo, 136 millones de años atrás. El tiranosaurio Rex aún no existía. Los mamíferos eran criaturas pequeñas, escondiéndose de los gigantes que dominaban el planeta. Y lo que hoy conocemos como Chiapas estaba completamente sumergido bajo un océano tropical, cálido y poco profundo. Las paredes monumentales del Cañón del Sumidero no son de granito ni de roca volcánica. Son los restos de ese mar. Es piedra caliza, formada por la acumulación paciente de billones de esqueletos, organismos marinos microscópicos que morían y caían al fondo. Cada centímetro de esa roca es un archivo del tiempo. Miles de años de vida diminuta, compactada lentamente bajo el peso de un océano que ya no existe. Capa sobre capa, siglo tras siglo. Esas paredes verticales de 1000 metros no son simple roca. Son el testimonio de un mundo perdido, un cementerio marino fosilizado. En su interior guardan los ecos de criaturas extintas, de un planeta que ya no reconocemos. El cañón es un libro de piedra que narra la historia de un México que aún no existía. Y aquí es donde la escala desafía la imaginación, porque en sus puntos más profundos, el Cañón del Sumidero supera en altura vertical al mismísimo Gran Cañón del Colorado. Para entender esa magnitud, hay que visualizarlo. 1000 metros son 10 canchas de fútbol, puestas una sobre otra. Es una altura que triplica la del edificio más alto de México. Una piedra, dejada caer desde el borde, tardaría 14 segundos en golpear el agua. 14 segundos de caída libre en el silencio. Las paredes no son una pendiente suave, son acantilados que se elevan como rascacielos naturales. Al navegar el río Grijalva, allá abajo, el cielo se reduce a una cicatriz azul entre dos murallas que amenazan con cerrarse. La sensación es de una grandeza que oprime. Uno se siente diminuto, una partícula flotando en una grieta del planeta. Durante siglos, este abismo fue una barrera infranqueable. Los pueblos de un lado veían las montañas del otro, a solo 13 kilómetros en línea recta. Pero para llegar allí, debían emprender un viaje de días, rodeando la inmensa fractura. El cañón partía la tierra y la vida en dos. Esta herida se extiende por 13 kilómetros. Fue abierta en la roca por dos fuerzas monumentales trabajando juntas. Primero, una falla tectónica. Una fractura profunda que partió la corteza terrestre, creando una debilidad estructural. Después, llegó el trabajo implacable del río Grijalva. El río no inventó el cañón. Encontró esa línea de debilidad y durante millones de años se dedicó a ensancharla. Como un escultor obsesivo, disolvió la piedra, arrastró la tierra y profundizó la herida, centímetro a centímetro. La roca del cañón, la piedra caliza, tiene una debilidad secreta. Se disuelve con el agua. La lluvia, al mezclarse con el aire, crea un ácido invisible que, gota a gota, carcome la piedra. Este ataque químico, lento pero implacable, crea las cuevas,
las grietas y las extrañas formaciones que adornan sus paredes. El Grijalba no descansa, no conoce los días ni las noches, solo conoce su trabajo: cortar, disolver y arrastrar. Y el resultado es esa herida permanente en la geografía de Chiapas. Una herida que no solo marcó el paisaje, sino que se convirtió en el escenario de la herida más profunda de su historia. Corría el año de 1528. Cientos de guerreros del pueblo Soctón, los chapanecas, se enfrentaron a una elección imposible. Ante ellos avanzaban los conquistadores españoles, liderados por Diego de Mazariegos. Eran una fuerza nunca antes vista. Hombres cubiertos de metal brillante. Bestias de 4 patas que galopaban como el viento. Armas que escupían fuego y hacían temblar el cielo. Las batallas habían sido feroces, pero la resistencia se agotaba. Los chapanecas sabían lo que significaba la derrota. Era la esclavitud. Era ver sus tierras robadas y sus dioses humillados. Así que se replegaron hacia el único lugar que les ofrecía una salida: el borde del cañón. Acorralados contra el abismo de 1000 metros, tomaron la decisión más radical. Y entonces, frente a la mirada de los españoles, comenzaron a arrojarse al vacío. Familias completas. Guerreros, mujeres, ancianos, prefirieron caer libres que vivir encadenados. Nadie sabe cuántos cayeron. Cientos, quizá miles. La cifra exacta se perdió en la tragedia, pero el símbolo quedó grabado en la piedra para siempre. El cañón del sumidero se transformó en un altar, un monumento a la resistencia que prefiere la muerte a la deshonra. El agua que hoy navegas guarda el eco de ese sacrificio. Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios ya tenían un nombre para ese gigante de piedra. No lo llamaban sumidero, lo llamaban Tepechía. En su lengua, la montaña partida, la gran grieta. Ese nombre no era un adorno poético, era una descripción precisa, casi un informe técnico. Los zoques sabían perfectamente lo que veían. Entendían que la montaña había sido partida por una fuerza violenta y natural. Para ellos, los lugares no eran puntos en un mapa, eran seres vivos, tenían memoria, carácter y poder. El cañón era un lugar sagrado, pero también peligroso, un umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las cuevas eran portales, el río, una serpiente de agua que arrastraba las almas. Cuando llegaron los españoles, intentaron borrar esa memoria. Bautizaron todo con nombres de su fe, tratando de sepultar los significados antiguos. Pero el nombre original, Tepechía, se negó a morir. Sobrevivió en el habla de las comunidades, susurrado de generación en generación. Quisieron enterrar esta historia bajo toneladas de concreto. Pero nosotros la desenterramos. Si exiges la verdad, suscríbete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos. Y esa memoria no solo estaba en las palabras, estaba grabada en la piedra. En lo profundo del cañón, en cuevas como la del Hombre y la del Silencio, hay pinturas rupestres de hasta 5000 años. Pensemos en eso. 5000 años. Mientras en Egipto apenas se levantaban las primeras pirámides, aquí, en el corazón de Chiapas, ya había gente dejando su huella en estas paredes. No son murales complejos, son trazos sencillos, hechos con ocre rojo y negro. Figuras humanas, animales, símbolos que aún no entendemos del todo. Pero su simpleza es su poder. Son la prueba directa de que este cañón nunca fue un vacío inaccesible. Fue un hogar. Los arqueólogos creen que estas cuevas sirvieron como refugio para cazadores que seguían a sus presas.
o como templos naturales para ceremonias sagradas. La acústica en algunas de estas cuevas es extraña, poderosa. Cualquier sonido rebota, se amplifica, se distorsiona. Cuevas que nadie ha pisado, probablemente hay más historia esperando. Más voces de piedra que aún no hemos escuchado. Esas paredes son las mismas. El río sigue corriendo por el mismo cauce. Por 5 milenios, casi nada ha cambiado. Cuando miras esas pinturas, estás viendo a través de los ojos de alguien que vivió hace 50 siglos, pero que sintió el mismo asombro ante la inmensidad del cañón. Durante 400 años, desde el siglo XV hasta el XX, el sumidero fue un muro infranqueable. Dividió a Chiapas en dos. Y no hablamos de una línea imaginaria en un mapa. Hablamos de una barrera de piedra que hacía imposible la comunicación directa entre el norte y el sur del estado. Si alguien del norte necesitaba viajar al sur, solo tenía dos opciones terribles. La primera, rodear el cañón por completo, un viaje que añadía días enteros de camino. La segunda, intentar lo imposible, bajar al fondo por senderos precarios, cruzar el río en una balsa a merced de las corrientes y luego trepar la pared opuesta. Ambas eran una pesadilla logística y un riesgo mortal. Esta división geográfica partió a la gente. Las comunidades del norte y del sur desarrollaron sus propias costumbres, sus propios dialectos, su propia comida. El cañón no solo separaba la tierra, separaba a las familias y a los pueblos. Para el comercio era un desastre absoluto. Mercancías que en otras partes de México se movían con facilidad, en Chiapas requerían un esfuerzo heroico. El café cultivado en las montañas del sur hacía un viaje absurdo para llegar a los mercados del norte. El ganado del norte no podía venderse en el sur. El cañón era un cuello de botella que ahogaba la economía. Militarmente era un problema igual de grande. Durante la Revolución, controlar un lado del cañón no significaba nada. El enemigo podía dominar la otra orilla sin que hubiera una forma rápida de responder. El cañón gobernaba la vida de Chiapas. Era un tirano geológico que obligó a generaciones enteras a organizarse a su alrededor. No fue sino hasta 1975 que el gigante fue vencido. Hace menos de 50 años, se construyó por fin una carretera que cruzaba el cañón por la parte de arriba. Por primera vez en la historia, Chiapas estaba unida. Pensemos en esa fecha, 1975. El hombre ya había caminado en la luna 6 años antes. México ya había sido sede de unos Juegos Olímpicos, y Chiapas todavía no tenía un camino que cruzara su geografía más imponente. La construcción de esa carretera fue una hazaña de la ingeniería. Requirió volar toneladas de roca con explosivos, construir puentes sobre abismos, donde un error significaba una caída de cientos de metros, y estabilizar laderas que amenazaban con derrumbarse sobre los trabajadores. El precio de ese asfalto se pagó con vidas. Varios hombres murieron durante la construcción. Sus nombres no están en placas de bronce, pero su esfuerzo ayudó a conectar Chiapas con el resto del país. Cuando la carretera finalmente se inauguró, el cambio fue brutal. Viajes que antes tomaban 3 o 4 días rodeando el cañón, ahora se hacían en menos de 1 hora. Los productos del campo llegaban frescos a mercados que antes eran inalcanzables. Familias separadas por la geografía por fin podían volver a verse. La economía de la región comenzó a integrarse de verdad. Pero el progreso siempre cobra una cuota. La carretera también trajo el turismo masivo. Antes de 1975, el cañón del Sumidero era un secreto guardado por los locales. Después se convirtió en una atracción nacional e internacional. Con los visitantes llegaron empleos, pero también basura, contaminación y una presión enorme sobre un ecosistema frágil. Hoy uno puede manejar por esa carretera, asomarse a los miradores y tomar una foto. Pero cada vez que lo hacemos, estamos parados sobre un lugar que fue imposible de cruzar durante 400 años.
Y esa carretera fue solo el principio. La verdadera domesticación del cañón estaba por llegar. En 1980 se inauguró un gigante de concreto, la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, mejor conocida como Chicoacén. Una muralla de 261 metros de altura, la cuarta más alta de México. Para levantarla, los ingenieros tuvieron que domar al río Grijalva en el corazón mismo del sumidero. El desafío era casi inconcebible. Se trataba de trabajar en el fondo de un cañón de 1000 metros de profundidad, con paredes casi verticales. Había que levantar un muro de concreto sobre un lecho de roca caliza, erosionado durante millones de años. Implicaba bajar maquinaria pesada, toneladas de cemento y miles de trabajadores a un lugar que hasta hacía poco era inaccesible. La construcción de Chicoacén fue uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del México del siglo XX. Hubo que desviar temporalmente el cauce del río, excavar profundo en la roca para anclar los cimientos y verter millones de metros cúbicos de concreto en condiciones extremas. Cuando la presa se completó, el embalse creó un lago artificial que inundó kilómetros del cañón. El ecosistema cambió para siempre. Las corrientes rápidas y peligrosas del Grijalva se convirtieron en aguas tranquilas, perfectas para los paseos en lancha. La presa transformó al cañón de una fuerza salvaje a un paisaje parcialmente controlado. El río ya no fluye con su libertad antigua. Ahora obedece a compuertas que se abren y cierran según la demanda eléctrica. El cañón sigue ahí, imponente, pero ya no es completamente libre. Esa agua, ahora controlada, se convirtió en una fuerza productiva. La central hidroeléctrica de Chicoacén genera casi 1000 megavatios de potencia. Eso es más de la mitad de toda la energía que consume el estado de Chiapas, y también alimenta a varios estados del sureste. Es suficiente para encender más de 700,000 casas al mismo tiempo. Cada vez que se enciende una luz en Chiapas, hay una alta probabilidad de que esa electricidad venga del Grijalva, forzado a girar turbinas gigantes en el corazón del cañón. La energía que alimenta hospitales, escuelas y fábricas. La que mantiene frías las vacunas y funcionando los equipos que salvan vidas. Todo nace de esa caída de agua. Desde el punto de vista de la ingeniería, la presa fue un triunfo absoluto. Energía limpia, renovable, un motor para el desarrollo de la región. Pero ese triunfo tuvo un costo. Un precio que se pagó con memoria y que yace en el fondo del embalse. Cuando el agua comenzó a subir, inundó cuevas ceremoniales y sitios arqueológicos de la cultura zoque. Muchos de ellos nunca fueron estudiados a fondo. Bajo las mismas aguas que hoy recorren las lanchas de turistas, hay templos perdidos. Hay pinturas rupestres y entierros ancestrales cubiertos por toneladas de agua y sedimento. Los arqueólogos sabían que esto pasaría. Se hicieron algunos esfuerzos de rescate, pero la realidad se impuso. El tiempo era poco, el presupuesto escaso y el terreno inmenso y de difícil acceso. Muchos sitios apenas se documentaron con una fotografía, otros ni siquiera eso. Simplemente quedaron registrados en un mapa antes de desaparecer para siempre. Esta no fue una historia única de Chicoacén. Es el dilema de casi todas las grandes presas del mundo. Se tomó una decisión. Iluminar las casas del presente era más importante que desenterrar los templos del pasado. Desde una lógica de desarrollo, la decisión tiene sentido. Pero desde el punto de vista de la memoria, es una herida que no cierra. Esa información invaluable sobre el pueblo zoque ahora se pudre lentamente bajo el agua. La cerámica se deshace. Las pinturas se borran. Los huesos se disuelven en el silencio del fondo. Quizá en un futuro lejano, cuando la presa cumpla su ciclo, alguien pueda excavar lo que quede. Pero para entonces,
la mayor parte de la evidencia se habrá perdido. El cañón del sumidero guarda secretos que quizá nunca conozcamos. Secretos que se sacrificaron por la promesa de la energía eléctrica. Pero sobre la superficie del agua, las paredes del cañón guardan otro tipo de secretos. Secretos vivos. En este espacio, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha documentado más de 100 especies vegetales distintas, 100 tipos de vida aferrados a la roca. La razón de esta riqueza se encuentra en la propia geografía del cañón. Es un mundo vertical. Arriba, a 1000 metros sobre el río, el aire es más fresco, más seco. Pero al descender por sus paredes, todo cambia. La temperatura sube, la humedad se pega a la piel. El sol golpea de forma distinta en cada pared. En el fondo, junto al agua, crece una selva baja con ceibas y amates. A media altura, la selva se vuelve más densa. Y en las cumbres, donde la niebla se enreda con las peñas, aparece un bosque de montaña, lleno de helechos, orquídeas y broméleas. Es como si la naturaleza hubiera comprimido 3 mundos distintos en un solo lugar. Y entre esa vegetación se esconde un conocimiento ancestral. Plantas que curan, que bajan la fiebre, que alivian el dolor. Un saber que las comunidades locales han guardado por generaciones. Pero ese conocimiento, como tantas otras cosas, se está perdiendo. Se diluye con cada generación que se aleja de la tierra. Las plantas siguen ahí, pero su memoria se desvanece. Y en las copas de esos árboles, aferrándose a la vida, habita uno de los tesoros más frágiles del cañón, el mono araña. Se estima que quedan 150 individuos. Ese número no es una estadística, es una sentencia. Una población tan pequeña está al borde del colapso. Una sola enfermedad, un incendio, podrían borrarlos del mapa para siempre. La falta de diversidad genética debilita a cada nueva cría. Son acróbatas imposibles. Sus brazos son largos, desproporcionados. Su cola es una quinta extremidad, tan fuerte que pueden colgarse de ella para alcanzar un fruto. Verlos moverse entre las ramas es un espectáculo de gracia y precisión, un privilegio que se desvanece. Los turistas que navegan el río gritan de emoción. Sacan sus cámaras para capturar el instante, pero no lo saben. Cada uno de esos monos es un sobreviviente, un miembro de una familia que se aferra a la existencia. La selva se encoge, la cacería no perdona. El hombre los captura para encerrarlos en jaulas. Necesitan selva continua para vivir, y el cañón es su último refugio. Pero la vida en el cañón no solo se despliega en las alturas. Abajo, en las aguas quietas del Grijalba, acecha un guardián mucho más antiguo, el cocodrilo de río. Un reptil que parece sacado de la prehistoria. Algunos ejemplares superan los 3 metros de largo, 3 metros de músculo y escamas. Sus mandíbulas pueden triturar hueso con una fuerza de más de 1000 kilos por centímetro cuadrado. Desde la lancha, parecen troncos inmóviles tomando el sol en las orillas, piedras grises sobre la roca. Pero al acercarse, el engaño se revela. Un movimiento casi invisible delata su respiración. Un brillo amarillo en sus ojos te confirma que estás frente a uno de los depredadores más perfectos de la naturaleza. No buscan problemas con el hombre. Su mundo son los peces, las aves, los mamíferos que bajan a beber. Pero nadie debe confundir su cautela con debilidad. Son dueños de ese río. Su sola presencia es una buena noticia, un termómetro de la salud del cañón. Si hay cocodrilos, significa que la cadena de la vida todavía funciona, que hay peces, que el agua aún resiste. Pero, al igual que los monos,
ellos también están bajo asedio. La basura que contamina sus aguas. La caza por su piel, que todavía se vende en la oscuridad. El asfalto que corta sus rutas de anidación. Ver a uno de estos gigantes en el sumidero es mirar al pasado profundo. Son casi dinosaurios vivientes. Sobrevivieron a la extinción que borró a casi todo en el planeta. Su diseño es casi perfecto. Y sin embargo, después de millones de años, hoy están amenazados por nosotros. Pero el cañón no solo es hogar de gigantes prehistóricos. En el aire, entre las paredes de roca, vive un tesoro mucho más frágil. Aquí vuelan más de 700 especies de mariposas, diurnas y nocturnas. 700 especies. Para ponerlo en perspectiva, países enteros de Europa apenas suman 300. Las mariposas son el termómetro del cañón. Son increíblemente sensibles a cualquier cambio. Si el agua se contamina, desaparecen. Si se talan los árboles donde anidan, desaparecen. Si el aire se envenena con pesticidas, simplemente se van para no volver. Por eso, encontrar esta diversidad es la prueba viviente de que el ecosistema del sumidero, de alguna manera, aún respira. Durante la temporada seca, el aire se llena de nubes vivientes. Son las monarcas en su largo viaje migratorio. Hay mariposas morfo azul que parecen fragmentos de cielo atrapados entre los árboles. Otras, como la mariposa búho, llevan en sus alas los ojos de un depredador para engañar a la muerte. Existen polillas nocturnas del tamaño de una mano. Y otras tan pequeñas que parecen confeti de colores. Algunas imitan hojas secas con una perfección absoluta. Otras tienen alas transparentes, como si fueran de vidrio soplado. Científicos de todo el mundo viajan hasta aquí para estudiarlas, porque muchas de las especies que habitan el sumidero no existen en ningún otro lugar del planeta. Son únicas, son irreemplazables. Un ecosistema delicado y perfecto. Pero espera un momento. Si esto era tan perfecto, ¿qué fue lo que finalmente lo destruyó? Quédate hasta el final porque la respuesta te va a sorprender. El agua se filtra a través de la piedra caliza, encuentra grietas y canales bajo tierra y emerge justo en el borde del acantilado, donde la roca termina de forma abrupta. Durante la temporada seca, esos canales siguen ahí, pero vacíos. La cascada simplemente desaparece. Quienes visitan el cañón con las lluvias tienen el privilegio de verla en todo su esplendor. Las lanchas se acercan hasta donde la neblina y la corriente lo permiten. Los visitantes terminan empapados, maravillados. La vegetación que crece a su alrededor, alimentada por esa humedad constante, forma el patrón cónico que le da su nombre, el árbol de Navidad. Pero en temporada seca, solo se ve la pared de roca desnuda, quizá con manchas de musgo que marcan el lugar donde la cascada volverá a nacer. Es el fantasma de algo que espera su momento. Y como ella, otras cascadas menores dependen de las lluvias. Lluvias que, con el cambio climático, se vuelven cada vez más impredecibles. Pero la fragilidad del cañón va mucho más allá del agua. Está en el aire mismo. La diferencia de temperatura entre la cima y el fondo del río puede superar los 15 grados centígrados. Esto crea microclimas extremos en un espacio ridículamente pequeño. Piénselo de esta manera. Arriba, en los miradores, a las 8 de la mañana, la temperatura es de unos 20 grados. Se necesita una chamarra ligera para ver el río Grijalba brillar 1000 metros más abajo. Pero si uno desciende hasta el nivel del agua, para las 10 de la mañana, el termómetro ya marca 35 grados. El calor es sofocante. El aire denso y húmedo. Es el mismo lugar, solo que en un piso distinto. Y esa diferencia crea mundos apilados, uno encima del otro.
En la parte superior crecen pinos y encinos de climas frescos. A media altura, árboles de selva mediana. Y abajo, junto al río, ceibas gigantes que solo prosperan con el calor intenso. Los animales también respetan estas fronteras invisibles. Las aves de montaña no bajan al fondo. El calor las agobia. Los reptiles que necesitan ese calor para vivir no suben a las partes altas. El frío los detiene. El cañón es un edificio natural. Un equilibrio perfecto donde cada piso tiene sus propias reglas y sus propios habitantes. Y en este equilibrio perfecto, en este edificio natural, entramos nosotros. Antes de la pandemia de 2019, el Cañón del Sumidero recibía 1 millón de turistas al año. 1 millón de personas. Una cifra que es, al mismo tiempo, la bendición y la maldición de este lugar. Por un lado, esa multitud genera más de 500 empleos directos, familias enteras que viven de esta maravilla. Los lancheros que navegan el río, los guías que explican su historia, los vendedores de artesanías en Chiapa de Corzo. El dinero que circula en la economía local y sostiene a la gente. Pero por otro lado, 1 millón de personas es una presión brutal sobre un ecosistema que evolucionó durante millones de años sin nuestra presencia. Las lanchas que cortan el agua generan un ruido constante que estresa a los cocodrilos y ahuyenta a las aves. El combustible contamina el agua, y la basura, arrojada por quienes ignoran las reglas, crea un problema que tarda años en resolverse. Plásticos flotando en secciones del río que deberían ser vírgenes. Grafitis sobre paredes de roca que tienen 136 millones de años. La pregunta es inevitable. ¿En qué punto la necesidad de generar empleos cruza la línea y empieza a destruir lo mismo que los turistas vienen a ver? No hay una respuesta fácil. El turismo bien manejado puede ser una herramienta de conservación. Cuando la gente local ve que proteger la naturaleza genera más dinero que destruirla, se convierte en su guardiana. Pero el turismo mal manejado puede ser tan destructivo como la minería. Es un equilibrio delicado. Porque el Cañón del Sumidero no es solo un monstruo de piedra. Es un monumento vivo a la historia de la tierra. Es la tumba sagrada donde cientos de guerreros chiapanecas eligieron morir libres. Es un refugio para especies al borde de la extinción. Es una fuente de energía limpia que ilumina hogares y un motor económico que alimenta familias. Es todo eso al mismo tiempo. El cañón ha sobrevivido a la extinción de los dinosaurios, a cambios climáticos masivos, a terremotos que movieron continentes. Ha sobrevivido 136 millones de años de violencia geológica. La única pregunta que queda es si podrá sobrevivirnos a nosotros. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide.